Buenas, aquí María Salcedo en otro video de instrumentación electrónica. En este caso vamos a estudiar qué es esto, qué tienen en común todos estos tres instrumentos que son multímetros. Como ven, pueden ver desde chiquitos hasta grandes y tienen diferentes funciones. ¿Qué es un multímetro? Un multímetro es un instrumento que nos permite medir magnitudes eléctricas y, dependiendo del modelo, podemos medir ciertas magnitudes físicas, como lo son voltaje, corriente, resistencia, y magnitudes físicas, como en el caso de algunos modelos, que pueden medir temperatura. El modelo con el que vamos a trabajar el día de hoy no es ninguno de estos, sino este de aquí. Este modelo, como ven, tiene diferentes funciones, y si nos acercamos, vamos a apreciar la perilla. En la perilla podemos apreciar las diferentes divisiones que tenemos. Tenemos para medir resistencia, temperatura, en la que se necesita una termocupla y tendría esta sección, voltaje en corriente continua, que se denota de esta manera con una línea recta, voltaje en corriente alterna, que se denota con una onda, frecuencia, continuidad, y que también tiene el símbolo de diodo porque con la continuidad nos permite saber si el diodo está bueno o está malo. Capacitancia, en la que necesitamos utilizar esta sección, corriente en corriente alterna y corriente continua, y el HFE de los transistores, que para el caso de los transistores tenemos esta sección en la que podemos visualizar los NPN y los PNP. EBCE corresponde al emisor base colector o el base colector emisor de los transistores. Además tenemos 4 bornes, por llamarlos así, en los que uno va a ser el del común y otro va a corresponder a la magnitud que deseamos medir. Entonces, el cable del común normalmente es el de color negro, y por ejemplo, si deseamos medir voltaje, pues utilizaríamos el otro cable en el de voltaje. Como podemos ver, tiene diferentes límites. Aquí dice CAT2, CAT1, 800 voltios y 1000 voltios. Esto corresponde a las puntas de pruebas que estamos utilizando. Vamos a hacerle zoom a esto, a ver si se puede apreciar. Ok, aquí en las puntas podemos ver 1000 voltios, 20 amperes. CAT2 quiere decir que estas puntas solamente se puede medir hasta los 1000 voltios. Este multímetro en especial solo se puede medir hasta los 1000 voltios. Entonces ya serían las puntas a utilizar para cualquier medición. Sin embargo, es importante resaltar esto, ya que si no poseemos las puntas adecuadas, estos cables, si reciben más corriente de la que pueden, se pueden quemar. Así que continuamos. Cada una de las secciones posee una escala que va de menor a mayor. Por ejemplo, cuando vemos la de resistencia, vemos que va de 200 ohm a 200 mega ohm. Cuando realizamos mediciones, si no conocemos, obviamente como estamos realizando una medida, no conocemos el valor real que nos va a dar una magnitud. Sin embargo, podemos conocer un valor aproximado. Con ese valor aproximado, siempre debemos seleccionar la escala justamente la próxima mayor. Por ejemplo, si nosotros tenemos una resistencia de 100 kilo ohm, no hay una escala de 100 kilo ohm, pero la próxima mayor sería de 200 kilo ohm. Ahora, si yo selecciono las de 2 mega ohm, ¿se va a apreciar? Sí me va a medir. Sin embargo, no va a tener una precisión que sí tendría con el de 200 kilo ohm. Entonces, si no conocemos realmente el valor aproximado de la magnitud, simplemente iniciaremos entonces desde la escala máxima e iremos bajando poco a poco hasta conocer el valor real. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a aprender cómo medir resistencias. Ok, vamos a medir resistencia. Aquí tenemos una resistencia, si apreciamos el código de colores es naranja, azul, marrón, dorado. Es decir, 3, 6 y con el multiplicador sería 360 ohm con 5% de tolerancia.
Ahora, vamos a utilizar el multímetro y veamos el valor real de la resistencia. Porque si recordamos, el código de colores solamente nos va a mostrar el valor nominal. Es decir, que esta resistencia realmente es de 360 ohms, pero su valor real puede variar 5%. Vamos al multímetro. Ok, una vez en el multímetro, primero vamos a colocar nuestro conector en común y nuestra otra punta, en este caso, aquí, ya que aquí nos marca ohm de resistencia, ohmiaje. Entonces vamos a tener dos puntas. Los multímetros tienen un botón, este en específico tiene un botón de encendido, sin embargo hay algunos, como este de aquí, en los que está apagado y simplemente al cambiar el selector pues se enciende. Ok, vamos a colocarlo en la escala mayor, como dijimos. Está en la escala mayor. Es muy importante que cuando realicemos mediciones de resistencia y en general no toquemos las puntas con las manos, porque pueden ocurrir cosas como esta. Si yo agarro la resistencia de esta forma, me marca 0,9. Sin embargo, estoy en la escala de 200 megaohm, es decir, que me está marcando 0,9 megaohm o 900 kiloohm. Esta resistencia ya vimos que es de 360 en valor nominal, no es de 900 kiloohm. Sin embargo, lo que me está midiendo realmente es la resistencia de mi cuerpo, las manos, 1,4, 1,5 megaohm. Entonces, cuando midamos resistencia, es importante no tocarlo. Ahora, conociendo que el valor nominal es de 360, bajamos a una escala, digamos, de 200 kiloohm. Obviamente esta escala es mucho mayor, sin embargo es solamente para hacer una demostración. Tocamos la resistencia, ok, nos marca 0,3. Si estamos en una escala de 200 kiloohm, 0,3 kiloohm, es decir, 300 ohm. ¿Está marcando una medición? Sí. ¿Es lo suficientemente precisa? No. ¿Cuál es la escala que realmente debemos utilizar? Si son 360 ohm, tenemos la mínima es de 200 y la siguiente es de 2 kiloohm. La escala próxima mayor de 360 serían 2 kiloohm. Entonces seleccionamos la de 2 kiloohm y medimos. Nos mide 357 ohm. Es decir, que el valor nominal de esta resistencia es 360 y el valor real 357 ohm. Ok, en este caso, para aprender a medir voltaje, vamos a utilizar un protoboard y dos resistencias en serie de 360 ohm. Tienen una alimentación de 5 voltios. Ahora, como les dije, tenemos dos puntas de medición y la diferencia de potencial será respecto al común, que en este caso es la punta negra. Entonces vamos a nuestro multímetro, la punta negra en el común, y si estamos midiendo voltaje, en este caso voltaje en corriente continua, bueno, lo colocamos aquí en voltaje. Vamos a nuestro selector en la parte de voltaje. Sabemos que nuestra fuente es de 5 voltios, quiere decir que nuestros voltajes aquí deben ser menores a 5 voltios. Así que con una apreciación aquí de 20 voltios bastará, ya que es justamente la máxima, la selección mayor, la próxima mayor. Encendemos el multímetro y medimos. Primero vamos a medir la fuente de alimentación. Aquí en paralelo, ¿ve? 5,06 voltios. Ok, ahora veamos el voltaje de cada una de las resistencias. El voltaje se mide en paralelo, entonces vamos a colocar las puntas en paralelo al elemento que deseamos medir. Si es esta primera resistencia, como ambas resistencias son en serie, teóricamente si tenemos una alimentación de 5 voltios debería medir 2,5. 2,52 voltios. Perfecto, y aquí, a ver para que se vea, 2,53 voltios. Normal, ya que los valores reales no necesariamente tienen que ser los mismos. Y bueno, así se mide voltaje en corriente continua.
Ahora vamos a proceder a medir corriente. Para medir corriente necesitamos colocar las puntas de medición de forma en serie con los elementos por donde está pasando el flujo de corriente. En este caso tenemos dos resistencias en serie, vamos a colocarla en serie de esa resistencia. ¿Qué debemos hacer? Primero debemos apagar la alimentación del circuito. Yo tengo la fuente de este lado, voy a apagarla. Ya la apagué. Abrimos el circuito. Aquí tenemos una pata abierta y aquí tenemos la otra que va aquí al protoboard. Colocamos nuestras puntas en común y en este caso en miliamperes, ya que si sabemos que las resistencias son de 360 y nuestra fuente es de aquí de 5 voltios, no va a ser mayor de 200 miliamperes el resultado. Encendemos la fuente y ahora lo colocaremos en serie. Una de nuestras puntas aquí y otra de nuestras puntas aquí. Nos está dando un valor 7.0 y estamos en 200 miliamperes, quiere decir que son 7 miliamperes, pero tenemos una escala menor, 20 miliamperes, vamos a usarla. 20 miliamperes, 6,93. Bueno, menos 6,93. ¿Por qué? Porque le estamos alimentando aquí de forma positiva y aquí estaría el negativo de nuestra fuente. Quiere decir que estamos midiendo al revés. Simplemente debemos cambiar la posición de nuestras puntas y ya. Aquí 6,94 miliamperes. Y ya con eso habremos medido corriente continua. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros no deseamos abrir el circuito o no podemos abrir el circuito? Pues simple, se utiliza otro instrumento, la pinza amperimétrica. Aquí la tenemos, nuestra pinza amperimétrica para el caso de corriente alterna. Simplemente es una pinza, aquí vemos, se abre, pero la explicación de esta pinza será para otro video que en alguna parte por aquí dejaré la anotación para que lo vean. Bueno, listo, la explicación de la corriente continua. Ahora vamos a ver voltaje en corriente alterna. Para medir voltaje en corriente alterna utilizaremos el selector de corriente alterna y bueno, vamos a colocar nuestra punta en voltaje. En este caso vamos a medir el voltaje de la pared. Al mismo tiempo se coloca en paralelo. Sin embargo, como estamos trabajando con corriente alterna, realmente no hay un positivo ni un negativo de polaridad, porque al estar alternando simplemente cambia de positivo a negativo una cantidad de tiempo. Vamos a colocar entonces la punta en cualquiera de los dos lugares. En este caso, como sabemos que el voltaje de la pared, por lo menos en mi país, que es Venezuela, es de 120 voltios, pues yo lo coloqué en 200 voltios, que sería la próxima mayor. Y vemos que dice 120,1 voltios. Pero ¿qué voltaje es ese? El voltaje RMS o voltaje eficaz. Debemos recordar que los multímetros miden el valor eficaz. Así mismo pasa con la corriente alterna. El valor eficaz es el valor pico o el valor máximo que realmente puede tomar la onda entre raíz de 2. Y bueno, ya tenemos el valor eficaz, 120 voltios, 120,1. Ese se mide el voltaje en corriente alterna. Ahora, la diferencia entre modelos. Hemos trabajado con este modelo durante todo el tutorial. Sin embargo, los otros modelos son muy similares. Como observamos, igual, en este caso tiene un selector de AC y DC. Aquí seleccionaríamos voltaje, aparece corriente o alterno, seleccionaríamos si estamos trabajando con AC o con DC, corriente continua o corriente alterna, temperatura, etcétera. Por aquí sería la parte de los capacitores. Igualmente aquí tenemos la sección de los transistores, la sección de resistencia, la sección de amperaje, de corriente. Igual tenemos los mismos selectores, solo que aquí el común está de este lado, el de voltaje aquí, miliamper y amper. Veamos otro tipo de multímetro, este de aquí. En este caso el off
El on-off no es un botón, sino que es un selector, simplemente lo cambiamos y enciende. Y también igual, este en específico, en la parte de corriente continua, este llega a los 200 microamperes, en cambio que este solo llega a los 2 miliamperes. Quiere decir que este es más preciso con corrientes más pequeñas. Sin embargo, por eso, cada modelo cambia, cada modelo varía. Aparte, este también tiene un probador de batería. Y a ver, este multímetro de aquí también lo tenemos. Apagamos aquí. Ahora tenemos un switch para on-off. Igual tenemos voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna, amperaje corriente continua en alterna, capacitancia, que aquí la tendríamos, frecuencia, la parte de los transistores. Igual aquí tenemos nuestra sección de transistores. Como vemos, este multímetro no mide temperatura, como este tampoco mide temperatura. Y aquí el común también estaría de este lado en vez de este lado. Pero en general todos son iguales. Aquí igual nos dice los máximos que tenemos, si tiene fusible o si no tenemos fusible. Ahora, como les dije, también tenemos la pinza perimétrica. La pinza perimétrica sería para otro video. Sin embargo, con ella también la podemos utilizar como multímetro, solo que como vemos no tiene escalas. Aparte de eso, los multímetros también hay ciertos que poseen un botón llamado Hold. Este botón lo que hace es, ninguno de estos precisamente lo tiene. La pinza perimétrica que tenemos sí la tiene, aquí dice Hold. A ver si se lee aquí, Hold. Al presionar este botón lo que hacemos es que estamos realizando una medición y cuando retiramos las puntas de medición se nos va, es decir, estamos midiendo 360 ohms y al quitar una punta pues marca 0 porque no hay resistencia. Lo que hace Hold es mantener esa medición, es decir, yo estoy en la punta 360, le doy Hold y si yo quito las dos puntas va a mantener el valor 360, lo cual puede ser muy útil en ciertas ocasiones, especialmente si estamos trabajando en altura, que estamos por ejemplo arriba de una escalera. Es muy útil mantener esa medición y poder utilizar las manos para emplear otra cosa. Así que bueno, espero que les haya gustado y si les gustó por favor den me gusta y suscríbanse para saber y encontrar otros videos de electrónica. Chau.